Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 36. La libertad de conciencia amenazada. Está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, nuestras diferencias sobre puntos vitales no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de nuestra parte nos pondría en mejor entendimiento con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a ser infieles a Dios. Pero, ¿cuán ampliamente diferentes son los sentimientos expresados hoy? Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. ¿Habrán olvidado esas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan arrogante poder? Lejos de abandonar este aserto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más dogmático que nunca antes. Cuando Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás, según las Escrituras, ¿cómo puede renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por correcto. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas si se le presenta la oportunidad? Deróguense las restricciones impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. El tono pacífico que Roma emplea en Estados Unidos no implica un cambio de corazón. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se puede practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las densas tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán aún a su pueblo. El romanismo emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta con el fin de recuperar el gobierno del mundo. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese la popularidad de sus colegios y seminarios en Norteamérica, tan patrocinados por los protestantes. Piénsese en el crecimiento del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones hacia las filas católicas. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte.
El servicio religioso de la Iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. El despliegue ostentoso y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos de la gente y acallan la voz de la razón y la conciencia. Los ojos quedan hechizados. Sus magníficas iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas apelan al amor a la belleza. El oído también es cautivado. La música es insuperable. Las sonoras notas de los graves acordes del órgano, unidos a la melodía de numerosas voces que se expanden entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de impresionar las mentes con respeto y reverencia. Este esplendor, pompa y ceremonias exteriores que solo se burla de los anhelos de las almas enfermas del pecado son una clara evidencia de la corrupción interior. Una religión de ceremonias externas es atractiva para el corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. La Iglesia asevera tener el derecho a perdonar pecados, lo cual induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, también tiende a dar permiso al mal. Al descubrir los pecados de su vida a un sacerdote, mortal desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y el libertinaje, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. Sin embargo, para quienes aman el desenfreno, es más agradable confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que crucificar las lujurias carnales. Pesadísimo es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes que someterse al yugo de Cristo. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz, por todas partes se la honra y exalta exteriormente, pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Almas concienzudas son mantenidas en constante terror, con temor de la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la Iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. El culto a las imágenes y reliquias, la invocación a los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo la mente de la gente. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y, a semejanza del paganismo, desfigurar el carácter de Dios, recurrió a prácticas no menos crueles y repugnantes. Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios con el pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían reprimirse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba de amor. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Se vio a Cristo condenar a hombres a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se lo oyó condenar a muerte a quienes no lo aceptaban? Cuando fue menospreciado por los habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan se llenó de indignación y dijo: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?» Jesús miró a su discípulo con compasión y lo reprendió por su espíritu áspero, y le dijo: «El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Cuán diferente del de su pretendido vicario es el espíritu manifestado por Cristo. La falsa ciencia de nuestros días, que socava la fe en la Biblia, con su formalismo agradable preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder secular fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321 después de Cristo. Dicho edicto requería que la gente de la ciudad descansara en el venerable Día del Sol. A pesar de ser en realidad una ley pagana, fue impuesta por el emperador después de haber aceptado nominalmente el cristianismo.
Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y un amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce inconscientemente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Dice: «Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, todas las cosas que debían hacerse en el sábado». Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos sin distinción de clase social se abstuviesen del trabajo ordinario, bajo pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se los hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir el destierro perpetuo. En el siglo XVI, un concilio papal declaró explícitamente: «Recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios, y recibido y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros, los cristianos, hemos cambiado el sábado de ellos por el día del Señor, domingo». Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Estos registros del pasado claramente ponen de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas se repetirán cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. La profecía de Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado, que en ese capítulo está simbolizado por una bestia parecida a un leopardo. La bestia con dos cuernos también dirá a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, reciban la marca de la bestia. Se ha demostrado que Estados Unidos es el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo, o sea, la marca de la bestia. Pero en este homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento, proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara, refiriéndose también al papado: «La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida». Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder, para recuperar su supremacía perdida. Establezcase en Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o controlar el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia y la del Estado están para dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en Norteamérica. La palabra de Dios ha dado advertencias acerca de tan inminente peligro. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Sin despertar sospechas y furtivamente, está acumulando sus fuerzas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos cuáles son los elementos constitutivos de los propósitos de Roma. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá en censura y persecución.